Entonces, bueno, les doy la bienvenida, o ustedes me dan la bienvenida, ¿cierto? A su escuela. Para mí es un placer poder compartir, un desafío, siempre compartir la escritura, la palabra, esta materia que es muy, muy interesante, muy apasionante, porque tiene relación con la vida, con la persona de Jesús, con su ministerio, con la misión a la cual Él vino aquí a la tierra. Entonces, sin duda que va a ser muy, muy apasionante. La idea es que si ustedes tienen preguntas, inquietudes, comentarios también que quieran aportar algo, puedan hacerlo con toda libertad. Precisamente de eso se trata, ¿sí? Yo siempre tengo unas presentaciones, entonces, dependiendo de la dinámica, porque como recién les estoy conociendo, ¿sí? Entonces, ahí puede que yo deje a un lado parte de la presentación y me enfoque más bien en algún tipo de slide, dependiendo de cómo también vaya yo viendo el ambiente, ¿sí? Bueno, esta materia es Evangelios Sinópticos uno, ¿vale? Y yo les voy a mostrar lo que David, Pastor David, me pidió, ¿cierto? Que yo compartiera, ¿ya? En estas clases que van a ser, como pueden apreciar allí, van a ser 8, ¿sí? El mes de mayo vamos a trabajar con el Evangelio de Marcos y las raíces sinópticas. De hecho, esta noche vamos a abordar esa situación. Y ahí, bueno, están las temáticas. Hoy día vamos a hablar concretamente desde el problema sinóptico, lo que es canon, inspiración, ¿sí? O sea, desde allí lo vamos a mirar, a trabajar, a dialogar también. Próxima semana vamos a hablar, bueno, ya entramos ahí en materia, entonces entramos en Marcos. Sí es importante que puedan leer el Evangelio de Marcos, ¿sí? Vamos a hablar de el Jesús que actúa, eso es lo que ha pedido David y me parece muy, muy acertado. El camino del discipulado, en la temática que nos brinda Marcos respecto a este tema en particular y el costo de este, es bien particular, eso lo vamos a ver la próxima semana. Ya en la siguiente vamos a hablar de la autoridad sobre la naturaleza y el ámbito espiritual, los milagros como señales del reino. Así que aquí, sin duda que vamos a tener una conversación bien interesante, porque la idea es que esto nos confronte, ¿sí? Es decir, Correctamente. la idea es que esto nos pueda confrontar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vamos a estudiar el Evangelio, la idea es que podamos, y mira qué interesante, ¿no? Porque estos días hablando, creo que ayer, con el equipo pastoral, eh, realmente entender el Evangelio teológicamente es una cosa y vivirlo, disfrutarlo, experimentarlo como se nos revela en la Escritura es otra. Entonces, cuando yo veo estas temáticas, mira que acá se habla de discipulado, se habla del costo de seguir al Señor, se habla de la autoridad de Jesús sobre la naturaleza, sobre el campo espiritual, se habla de la realidad de los milagros como señales del reino, ¿sí? Y bueno, también vamos a abordar allí algo respecto al tema del secreto mesiánico, y vamos también a tocar el tema de la humildad y el tiempo con Dios. Entonces ahí obviamente que estamos hablando de comunión e intimidad con Dios. La idea de nuestra reflexión es que esto nos lleve a decisiones prácticas aplicables, que podamos transformar nuestros deseos en metas, ¿sí? Entonces, sí, conforme yo también vaya viendo cómo es que el grupo responde, porque como trabajo con distintos grupos y cada grupo es único, ¿sí? Y hay grupos de grupos, ¿no? Entonces vamos a profundizar y vamos a ser confrontados tanto como realmente ustedes lo vayan permitiendo, ¿sí? Eh, Porque realmente acercarse a la escritura es romper estructuras, es romper paradigmas. Y de hecho voy a arrancar ahorita precisamente con eso, ¿sí? Como a veces nuestra formación
en nuestro entorno, en el colegio, en la universidad, en la vida, ¿sí? Las personas que nos han influenciado, en fin, ya la era en la que estamos viviendo, eh, determinan la cosmovisión que nosotros tenemos de la realidad, de la vida, de cómo entendemos las relaciones, y algunas instituciones como el matrimonio, ¿sí? El propio discipulado, cómo lo entendemos, cómo lo vivimos, cómo lo aplicamos. Obviamente que acercarse al Evangelio de Marcos y al de Mateo genera muchas lecturas que son divergentes entre sí, ¿sí? Y ustedes se van a dar cuenta de que aun cuando nosotros todos somos distintos, por lo tanto, nunca vamos a coincidir en todo, somos de la creencia, como estudiantes de la palabra, de la escritura, que la palabra es palabra de Dios, más allá de la aproximación que nosotros le hagamos a la escritura o el lente que usemos para tratar de entender lo que nos enseña la Biblia. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que es normativa, que es autoridad. Entonces, ese es un enfoque que yo siempre le doy al estudio de la escritura. Ya la escritura nos debe confrontar porque precisamente de eso se trata el costo del discipulado. Morir a nuestros paradigmas, a nuestros prejuicios, a nuestros subjetivismos, que a veces uno ni siquiera sabe cuáles son. Por lo tanto, a veces uno comulga, claro, cree en Dios, pero con la misma mente que cree en lo de Dios, también cree en aquellas cosas que Dios rechaza o acepta aquellas cosas que Dios rechaza. Entonces ahí hay un dualismo muy marcado. Eso también es parte de nuestra condición caída. Recuerda que cuando Adán y Eva pecaron, se afectó la mente. Espiritualmente hubo una muerte, se afecta el alma, ya lo emocional, lo racional, lo volutivo, por lo tanto, se afecta la forma en que uno entiende la realidad. Y por eso es que hay tantas versiones de todo. Hay para todos los gustos. Y dígale al chileno, mira que Chile es el segundo país más agnóstico de América Latina. Y eso no es gratuito. O sea, eso es algo que lo tenemos en nuestro ADN, está en el inconsciente colectivo. Cuestionamos todo. Así somos los chilenos. Entonces, ese es un gran desafío. ¿Cómo nos acercamos a la escritura? Porque mira que tú puedes acercarte a analizar fenómenos sociales, políticos, y todos podemos discrepar, pero cuando nos acercamos a la escritura, Dios mío, cuando tú empiezas a discrepar con aquellos axiomas, cuando hablo de axioma me refiero a aquellos principios que no requieren demostración, no requieren evidencia, porque son tan evidentes, son tan obvios. Sin embargo, en el mundo posmoderno en el que vivimos, en el que se rechaza todo tipo de absoluto, realmente es un tremendo desafío no rechazar lo que es tan obvio en la escritura. ¿Sí? Entonces, en lo particular, en los últimos años, bueno, David me conoce hace ya, hay algunos me ubican, sí, el Señor me ha permitido ir avanzando, y también por ahí vi a Juane, que tiene lecturas de estos textos, avanzando un poco más en el tema de la cosmovisión bíblica, bíblica, me dice bíblica, ¿qué es la cosmovisión bíblica? Sí, tú puedes con tus lentes acercarte al texto y acercarte desde una cosmovisión materialista, humanista, secularista, animista incluso, y como lo estás haciendo con esos lentes, estás viendo lo que ves desde tu realidad y no desde lo que Dios te quiere revelar. Ya cuando hablo de revelar me refiero a quitar el velo, ¿sí? Entonces, que el Señor nos capacite, su Espíritu nos capacite para darnos ese discernimiento espiritual, ¿ya? Somos asambleas de Dios. Uno puede discrepar con algunas posturas, sí, digamos que sí, pero definitivamente nosotros pentecostales, somos pentecostales. Algunos dicen que son de hueso colorado. Bueno, vamos a ver si son de hueso colorado, ¿te fijas? Porque eso se tiene que notar.
Y cuando digo que se tiene que notar, no tanto me refiero, aunque también está incluido, en dones, sino en toda la vida, porque el Evangelio viene a tocar, a transformar toda mi vida, todas las áreas de mi vida, no algunas. Algunas sí, otras no, o aquí Dios no te metes porque esto es de mi propiedad, aquí yo mando. No, realmente, y por eso es que es también tan interesante el Evangelio de Mateo que vamos a estudiar en junio, porque mira que el Evangelio de Mateo habla de este maestro, que no es cualquier maestro, ya es el maestro divino. Entonces, ahí vamos a mirar un poco de la pedagogía de Dios. Todos nosotros realmente siempre estamos cursando materias. Siempre a lo largo de toda nuestra vida estamos cursando distintas asignaturas en una escuela que es la de Dios. Siempre Dios nos quiere llevar a aprender ciertas lecciones, a adquirir ciertos valores, ciertas virtudes, concretamente el carácter de Jesús, a ir renovando nuestro entendimiento a la luz de la Escritura, porque sin esta renovación, sin esta recreación de nuestros pensamientos, ¿ya? Difícilmente se va a transformar nuestro carácter. Y ahí sí tenemos un problema los creyentes. Ya, pues se nos acusa de hipócritas, de que predican pero no practican. Entonces, hay un tema, yo lo he venido estudiando, que me dedico a esto, hay un tema con nuestra mente. Y cuando hablo de la mente, citando a Pablo, por cierto, Romanos 12, mira que el concepto que Pablo tiene de mente, aun cuando él usa un concepto griego, nous, ¿verdad? Que para los griegos era esa parte del alma donde estaba lo más elevado del alma. Hoy día diríamos las capacidades superiores de reflexión, de pensamiento, de entendimiento. Mira que para Pablo, aun cuando él usa este concepto que se traduce como mente, ya cuando tú miras toda la literatura paulina, realmente para Pablo la mente es el lev, es el cardia, es el corazón, ¿sí? Y ahí es donde están todos nuestros problemas, en nuestro corazón. Y en el corazón está, por supuesto, la mente, el entendimiento, la memoria. Tenemos muchos problemas con nuestras memorias, sobre todo las de infancia. Eso nos pasa la cuenta. Y eso es lo que el Señor precisamente aborda acá. Mira que el pueblo tiene una memoria y por eso es que el texto apela, y ustedes lo saben, porque entiendo que algunos ya han estudiado y la idea es que dialoguemos acerca de lo que ya sabemos del texto, ¿sí? Cómo acá el Señor se presenta como este nuevo Moisés, este docente, pero es el docente divino que nos quiere enseñar, ¿ya? Como le enseñó al pueblo en el desierto. Nos quiere, ¿cierto?, dar una ley ya no escrita en tablas de piedra, sino más bien en nuestro corazón. Entonces, eso lo vamos a estar abordando en junio, vamos a hablar del Sermón de la Montaña, nos vamos a concentrar en las bienaventuranzas como identidad y me parece chévere eso. Vamos también a estar hablando, continuando aquello, la vida devocional, la clave de toda nuestra vida está en Dios, en la persona de Dios, en la persona de Jesús. Y eso se da en lo cotidiano, en el día a día, a través de la vida devocional. ¿Sí? Y bueno, vamos a ir a tocar otros temas como el dinero, los bienes, ¿verdad? La confianza en la providencia y por último, la gran comisión. La verdad es que las temáticas están súper interesantes y quisiera escucharles. Bueno, aquí veo ya algunas caras conocidas. Moniquita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto verte. Tanto tiempo. Para mí ¿Cómo, igual. cómo te va? Bien, muy bien. Feliz de verla tantos años y muy orgullosa y con mucha expectativa, ansiosa de poder estar en sus clases nuevamente. Así que eso, con el corazón dispuesto también para aprender. Y siempre es cierto, uno nunca deja de aprender y sobre todo de una gran maestra como usted. Así que feliz. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Fanny, también te veo. ¿Cómo estás? Bien, ¿me escucha? Sí, perfecto.
Ya me escuchan bien. Bien, o sea, estoy un poco complicada de salud, bastante complicada, pero bien bendecida igual porque el Señor está en medio de todo este proceso. Pero me alegro de estar con ustedes de nuevo. Cuando supe esto, dije, no me lo quiero perder. Así que un gusto de verla. Igualmente, ¿eh? Un placer siempre. Y bueno, aprovecho entonces de saludar Daniel Figueroa. Ahí entiendo que hay un matrimonio. Entiendo que tú eres Daniel. A ver si se presentan. Aprovechamos de una para conocerles un poquitito. Hola, hola, Hola. buenas tardes. ¿Se escucha, cierto? Sí, perfecto. Sí. Sí, mi nombre es Daniel Figueroa. Bueno, asisto a la iglesia del Pastor David hace como de diciembre, por ahí. Estamos asistiendo a la iglesia de él. Y bueno, con mi esposa aquí se puede presentar ella. Hola, mi nombre es Macarena Rivas, somos un matrimonio joven, no, llevamos 19 años casados y sí, llevo un poquito tiempo en la iglesia del Pastor David, así que un gusto y ansiosa por aprender. Perfecto. ¿Ustedes antes habían estudiado? No, No, Ok. O sea que lo que yo diga para ustedes va a ser nuevo. y ley. nuevo y ley. Ok. Eso me ayuda, ¿no? A saber qué tanto le metemos. O sea, no, perfecto, perfecto. Shirley, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Dios te bendiga. Bueno, mi nombre es Shirley y yo también asisto a la iglesia Delfos. Y no, feliz. A mí me encantan los cursos, me encanta aprender, así que totalmente dispuesta a tomar el curso. Aprender siempre es un desafío y una bendición, obviamente. Súper. ¿Habías estudiado antes? He tomado varios cursos con de la escuela bíblica de acá de la comunidad. Perfecto, perfecto, súper. Bueno, muchas gracias. Dios te bendiga. Ok, ahí hay una Olivia. ¿Cómo estás, Olivia? Hola, buenas noches, un gusto conocerla. Bueno, yo no pertenezco a la iglesia del pastor, ellos con Jessica son mis primos. Me invitaron a participar y estoy con ellos desde el año pasado estudiando y no, una tremenda bendición para mí. Yo soy también de la iglesia evangélica Buen Samaritano y, y nada, pues eso me encanta poder aprender y me encanta conocerla también. Sé que va a ser un tiempo de bendición. Así que eso, gracias. Bueno, un placer. Usuario de Zoom, me imagino que no te llamas así, ¿no? Entonces, si te presentas, sí, 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 sí. Y sí les recomiendo que puedan colocar el nombre, así yo también me los voy aprendiendo de a poquito. Perdón, buenas noches, que el Señor les bendiga. Disculpen, no he podido arreglar esto del asunto del nombre porque estoy metida en varios grupos, entonces hay veces que me conviene que sepan mi nombre y otras veces no. Soy nacida y criada bajo el Evangelio, gracias a Dios, y lo conocí gracias aquí al papá de mi prima, que es Fanny Venegas. Ella es mi prima, yo conozco al pastor David desde chica igual, a Jessica, nos criamos juntas en la misma iglesia, también conozco a Olivia, hay varios que conozco de aquí la realidad. Y sí, pues es desafío aprender y a veces, porque ya yo había estudiado Pentateuco y otros cursos que había hecho, Ujú. pero me encanta eso de volverlo a estudiar y volverlo a estudiar porque no todos enseñan lo mismo y hay partes que también no van a enseñar lo completo. Bueno, igual que mi prima también heredamos una enfermedad, lamentablemente, así que puede que en algunas clases no esté porque tengo que ir a hacerme un tratamiento y me van a hospitalizar, pero estoy súper animada que el Señor va a estar conmigo, igual que con Fanny, o sea, yo tengo toda la fe también que le va a hacer súper bien y estamos orando al Señor para que yo me he sentido mal, la verdad, por mi prima y he estado más mal por ella que por mí, porque me han contado y yo le he visto cómo está. Perdón si me quebré, pero la verdad es que a veces uno se siente impotente no poder ayudar. Y estoy súper lejos, estoy en Temuco.
Y me reía adelante porque usted dijo, ah, Fanny, yo la conozco y yo cuido a mi suegra que tiene 90 años y está aquí. Preferí tomar estos cursos acá ahora para que ella también escuche. Y ella decía, ah, me están nombrando, me decía, porque también se llama Fanny. Y de repente escuchaba y decía, mire, está su tocaya, le decía yo, mire, mi prima. Entonces, a veces, así como también yo me siento bien de escuchar, de aprender, eh, también sirve de mucho que gente también que no esté a veces en el curso escuche, porque ella igual dice amén y ella también es cristiana, entonces no puede ir a la iglesia porque apenas camina. Y, y nada, yo lo único que quiero es ser bendecida, aprender más, porque entre más sé, siento que menos sé. Ujú. Así que, bueno, a seguir adelante este nuevo desafío de aprender, de conocerla, porque también he sabido que es muy buena profesora, así que contenta nomás con todos mis compañeros, con todos mis hermanos y nada, muy contenta por seguir aprendiendo. Amén. Perfecto. ¿Me recuerdas cuál es tu nombre, por favor? Edith Martínez. Ok, gracias, Edith. Bueno, entiendo que algunos ahí van en camino, entonces después cuando puedan abrir cámara les preguntamos. Quisiera saludar a Jessica. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ah, nos acoplamos, estamos los dos con David. Un gusto verte. Eh, Agradecida por su disposición. Estábamos muy ansiosos porque empezara este curso, así que con toda la expectativa arriba, eh, gracias a Dios porque se ha podido dar. Súper, súper. Bueno, vamos a iniciar con el contenido, ¿sí? Posiblemente de todo lo que nosotros vayamos a abordar, esto puede ser lo más, aquí le dicen ladrilludo o quizá un poquito denso. Ya tiene que ver con el problema sinóptico, ¿sí? Desde una fe razonada. Entonces, claro, cuando hablamos de fe razonada, ahí hay un concepto muy importante, ya que vamos a abordar. Y por supuesto que, bueno, mi nombre es Isabel Cornejo, para quienes no me conocen, soy chilena, del Colo, no, soy chilena. Y por gracia del Señor, bueno, les sirvo. Estoy ya hace muchos años dedicada al ministerio. Soy maestra, soy pastora. Y, de hecho, ahí nos conocimos con algunos de los que están acá, en una de las iglesias Asambleas de Dios. Y ahorita ya hace 12 años que estoy viviendo en Bogotá, Colombia, sirviendo al Señor también como parte del equipo pastoral de una iglesia Asamblea de Dios. Y bueno, mucho servicio al Señor. La verdad es que Dios sí, me ha dado esa gracia, me ha dado esa gracia de poder servirle. Me dedico concretamente a mentorear, me dedico mucho a mentorear, especialmente trabajo con matrimonios jóvenes, ¿sí? Ese es un fuerte que es en lo que estamos trabajando. Me dedico a escribir. Gran parte del material de la iglesia lo escribo yo o pasa por mis manos. Y bueno, me dedico a pastorear también, atiendo casos, bueno, todo lo que hace un pastor, ¿no? Entonces, atender, visitar, predicar, bueno, como maestra, por supuesto, también enseñar y Dios me permite enseñar en distintos contextos, aun cuando sirvo al Señor en una iglesia, dentro de las asambleas. Sí, estamos en el seminario acá, de hecho estoy enseñando también en el SET, porque lo mío eso es una de mis asignaciones, ya el enseñar la palabra. Entonces, el único detalle es que tengo una agenda muy apretada. Entonces, sigo viajando por Zoom y, bueno, otras invitaciones. Así que para mí realmente es siempre un privilegio poder enseñarle a mis paisanos, ¿sí? O sea, porque siempre estoy con gente de distintos países, especialmente de Colombia, pero cada vez que lo hago con chilenos, sí, tiene un sazón especial, ya especial. Dicho esto, no sé si, Pastor David, me quieres comentar algo, decir algo al respecto, ya para poder arrancar.
Sí, por supuesto, gratitud. Hay gratitud en mi corazón. Este es nuestro segundo año en la escuela y hemos tenido muy bonitos tiempos. Y era un desafío realmente poder contar con usted en este curso. Para nosotros es un desafío. Nosotros somos una escuela pequeña y poder concretar este tiempo para nosotros fue desafiante, pero muy agradecido, como decía Jessy, de la disposición y de los hermanos que también son fieles, porque son de los hermanos que inician un curso y lo terminan. Así que agradecido por eso, son fieles, han sido fieles este tiempo, así que contentos de volver a estudiar, contentos de estar aquí. Le damos la bienvenida a todos los hermanos. Decir también que hay algunos hermanos que no pueden estar presentes, pero después ellos ven la grabación. Nosotros subimos el material al grupo de WhatsApp, tanto la clase, si nos mandan las clases en PDF, el material o libros, lo que sea, lo compartimos con ellos y luego les mandamos el video. Entonces ellos, aunque no pueden estar presencial, lo ven de manera sincrónica. Perfecto, perfecto, Eso. perfecto. Muchas gracias. A ti, David. Bueno, entonces vamos a iniciar. Como ya les había comentado, entonces posiblemente, sí, yo aún en el trabajo, tranquila, sí, ahí vas ahí vas en el camino. Como les había entonces comentado, lo que vamos a hablar en este momento, si usted ha estudiado antes, es un tema que es apasionante, para algunos no es muy apasionante, pero es un tema que cada vez que uno va a estudiar los evangelios, sobre todo los que conforman los sinópticos, digamos que es una materia obligatoria. Ya uno tiene que abordar esta temática y es bueno que uno la aborde porque también eso a uno le va a dar libertad, le va a dar herramientas, le va a dar también respuestas a inquietudes, porque ustedes seguro que han notado que cuando uno lee los evangelios sinópticos, ya Mateo, Marcos y Lucas, uno observa que hay muchas similitudes, ¿sí? Hay bastantes similitudes en los relatos, en las historias, pero también hay algunas discrepancias. Bueno, a esa situación concretamente se le llama problema sinóptico, a las similitudes, pero también a las discrepancias que hay incluso en esos relatos que son paralelos, ya que a veces se dice que son dos, por allá se dice que son 10, bueno, fueron dos o fueron 10. Entonces, ahí hay un problema. Eh, Pensé cómo abordar esta parte introductoria, porque es un poco ladrilluda, y cómo abordarlo sin perder el enfoque, ¿sí? Porque creo que desafortunadamente cuando se aborda una temática como esta, se tiende a perder el enfoque, ¿sí? Concretamente, tú puedes acercarte a la problemática sinóptica desde dos vías, dos caminos de estudio. El enfoque crítico, ¿sí? A esta problemática y el enfoque teológico exegético. Son dos caminos distintos, que van a coincidir en algunos puntos, sí, pero no necesariamente. Y ahí precisamente es donde uno va a observar a veces debilidades en uno o en otro, ¿ya? Concretamente, ya como les estoy comentando, tenemos estas dos vías. Cuando lo abordamos solo desde una vía, no tenemos el cuadro completo. Y cuando tú no tienes el cuadro completo, tu visión es parcial, no ves la totalidad, ves una parte, no es el todo. Y como no ves el todo, no, o sea, ya digamos que tu entendimiento está fragmentado. Vas a leer y no vas a relacionar, porque ya está fragmentado, porque no logras ver el todo, y especialmente cuando uno comprende cuál es la naturaleza de la Biblia, ¿sí? Enfoque crítico, debate crítico, crítico literario. ¿A qué creen que me refiero? Entiendo que algunos ya han estudiado, entonces aprovecho de aquí de preguntar para hacer el feedback. ¿A qué nos estaremos refiriendo con debate crítico literario? ¿Qué saben, qué recuerdan, qué leyeron por allí? O pregúntele ahí a ChatGPT o a Gemini o a quien quiera.
¿Qué recuerdan los que han estudiado? Porque para algunos esto es nuevo. Entonces le vamos a preguntar al pastor David, ¿no? Ya que David lo propuso. eh, ¿A qué nos referimos con debate o enfoque crítico, crítico literario, crítico histórico? Una de las grandes problemáticas que se genera con los evangelios es cuál fue el primer evangelio en escribirse y quién fue tomando contenido de otro evangelio, o cómo se ligan los evangelios, cuál es la conexión entre sí. Eso es uno de los grandes debates en cuanto a la escritura de los evangelios. Sobre todo, cuál fue el primero y ahí indagar si alguien repitió lo que dijo el otro bajo ese contexto de que ya fue escrito, ¿cierto? Entonces yo puedo tomar ciertas cosas del otro evangelio, complementar, etcétera. Y efectivamente cuando se estudia los evangelios y se determina que sean sinópticos, se establece que solo tres de los evangelios son los que tienen contenidos similares. Hay algunas contradicciones, pero son muy mínimas, pero, pero entre sí son muy similares Mateo, Lucas y Marcos. Perfecto, perfecto. Mira que la crítica básicamente en este contexto significa un análisis, una evaluación basada, incluso aquí mencionamos, no lo vamos a abordar porque no es contenido de esta temática, ¿no? Hay distintos tipos de análisis que se le puede hacer a un texto, ¿ya? Una crítica histórica, obviamente la palabra historia ya nos habla de lo histórico, ¿no? Lo político, lo cultural, lo social, lo religioso, etcétera. Una crítica literaria, ya que va a la literatura propiamente tal, cuál es el género, por ejemplo, las fuentes, y de ahí aparecen las fuentes, casi de manera natural viene una tras otra, la de tradiciones, cómo finalmente nos llega a nosotros el texto tal y como lo leemos el día de hoy, ¿sí? Entonces, se fue transmitiendo sí, hay una tradición, hay una transmisión. La de forma que ya tiene que ver con eh, las formas que van adoptando, ¿sí? Forma literaria, ¿no? Esto tiene que ver con forma literaria. Digamos que toda la literatura bíblica tiene una forma literaria, ¿sí? Entonces se van identificando las formas que conforman, las formas literarias que conforman en este caso, los evangelios sinópticos. Aquí concretamente, como el problema ya se mencionó, tiene que ver con cuál fue el primero que se escribe o a qué responden estas similitudes o estas discrepancias, lo que pretende entonces la crítica concretamente es descubrir el origen del material. Eso es básicamente, descubrir el origen del material. Ya, de eso se encarga la crítica, ¿sí? La crítica literaria. Y realmente todas las críticas se encargan de aquello, solo que abordan distintas partes del proceso, ¿sí? Distintas partes del proceso. Y concretamente la pregunta que responde la crítica es esta: ¿de dónde viene este material? ¿De dónde viene, cierto? ¿De dónde vienen estas historias? Si las dos son iguales, ¿cuál fue la primera? ¿De dónde viene? Ya, esa es la pregunta que concretamente se pretende responder. Cuando vamos a la otra vía, ¿sí? De acceso que nos permite estudiar también el problema sinóptico y la escritura, porque acá estamos hablando de dos vías para estudiar el problema sinóptico, pero realmente estas dos vías son para estudiar la escritura. Hay más vías, pero aquí solamente nos estamos remitiendo a estas. Ya tiene que ver más bien con un debate de carácter hermenéutico, es decir, cómo entendemos la comunicación o el mensaje del material. Entonces, mira que la otra vía se pregunta por el material, cómo nos llegó, quién lo escribió primero, ¿sí? Qué etapas hubo en la transmisión hasta que finalmente lo tenemos en distintas versiones. De eso se encarga la crítica.
Esta otra vía más bien se encarga de qué? De poder entender cuál es el mensaje, ¿sí? Cómo entender el mensaje. Entonces, hay una serie de reglas, de principios hermenéuticos, o sea, que me van a permitir entender el mensaje, ¿sí? Y por lo tanto también entender el mensaje teológico, es decir, qué me dice acerca de Dios, de su plan, de su misión, de los planes que tiene con, bueno, con la humanidad, etcétera, ¿sí? Todo lo relativo a Dios. Y si nos damos cuenta, mira que cuando uno compara, porque por eso lo coloqué en estos términos, o sea, comparativamente hablando, esta metodología que va por el debate hermenéutico y teológico, se ocupa o le interesa analizar la intención narrativa de los evangelistas. ¿Por qué le da este orden? Entonces, mira que abordan los mismos fenómenos, ¿ya? Pero desde el canon, el texto ya canónico, ¿sí? El texto más bien ya canónico. Se ocupa y le interesa mucho saber por qué los evangelistas le dieron cierta estructura, cierto orden, ¿ya? A la vida de Jesús. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tú comparas de los sinópticos, hay dos sinópticos que tienen un evangelio de la infancia, o sea, arrancan con la infancia de Jesús. Marcos no lo hace. Marcos omite esa parte de la vida de Jesús. Hay dos que lo hacen. Pero cuando tú ves la secuencia del orden, hay uno que da ciertos eventos o sucesos y hay otro que no cuenta nada de aquello, ¿ya? O si los cuenta, como que los cuenta en otra secuencia. Y eso también se da mucho en las secciones narrativas. Entonces, ahí es donde se va a preguntar la hermenéutica, incluso la crítica, sobre todo la crítica literaria, ¿por qué Lucas, por poner un caso, que también hace parte de los sinópticos, por qué Lucas coloca el episodio de la sinagoga de Nazaret al inicio del ministerio de Jesús y Marcos lo ubica más adelante, cronológicamente hablando, por ejemplo? ¿Sí? Entonces tú podrías responder esa pregunta desde la crítica o desde la hermenéutica. Tú puedes usar como herramienta hermenéutica la crítica, claro que sí, pero vamos a descubrir que la crítica tiene algunas debilidades, ¿ya? De hecho, más adelante vamos a hablar de aquello. También se va a ocupar del uso de las formas literarias para transmitir entonces el mensaje que concretamente es un mensaje que nos lleva, ¿verdad?, a creer. Por algo, ¿cierto?, están estas narrativas. ¿Ya? Todo texto narrativo tiene un carácter querigmático, es decir, hay una proclamación, hay una confesión que está en la narrativa. ¿Ya? Eso es algo muy interesante, que también vamos a ir hablando en la medida en que vayamos avanzando. ¿A qué me refiero con que tiene un mensaje querigmático? Es decir, que las historias se transforman en verdaderas declaraciones de fe. Es decir, hay una intención teológica en los autores para darle cierto orden, para alterar incluso el orden, y eso es muy interesante, porque desde la crítica tú puedes llegar a ciertas conclusiones. Desde la hermenéutica podrías llegar a otro tipo de conclusiones, ¿ya? Eh, Ahorita estoy construyendo el concepto, ¿no? Y vamos a ir profundizándolo. En el caso, ¿verdad?, de la crítica, se va a enfocar respecto al autor de cada evangelio, de estos tres evangelios que consideramos sinópticos, va a considerar que en última instancia, el evangelista es un redactor, es un compilador. Porque mira que cuando uno se pregunta de dónde viene el material, a quién se lo copió, sin decirlo, tú ya estás concluyendo
que, por lo tanto, quien escribió aquello en realidad funge como compilador, como copista, como redactor. Y eso es algo muy interesante, porque esa es una de las limitaciones de la crítica cuando la crítica no va de la mano de la hermenéutica y del enfoque teológico. ¿Sí? Cuando la crítica no va de la mano de la hermenéutica y el enfoque teológico, tú simplemente podrías ver a estos autores como autores puramente humanos, que copiaron, o sea, indiscriminadamente. Y a esa conclusión llegan muchos que estudian la palabra desde los métodos crítico-históricos, cuando no incluyen en ese estudio, en esa investigación, las herramientas de la hermenéutica, porque las herramientas de la hermenéutica van a ir un poco más allá. No solo se quedan con el proceso, que luego, ya no quiero aquí, digamos, que hacer spoiler, pero luego vaya uno a saber si fue como lo plantea la crítica, ¿sí? Eh, Más adelante les digo por qué afirmo esto. Por lo tanto, mira que cuando el autor básicamente lo que hace es tomar material de aquí, de allá, etcétera, ya sea que el material sea tradición oral, o sea, haya pasado de boca en boca, o haya estado ya escrito. eh, em, por ejemplo, muchos plantean que cómo es que coinciden tanto los evangelistas. Y algunos autores como Rudolf Bultmann han planteado de que, como estamos hablando de judíos, porque los discípulos eran judíos, una de las costumbres que tenían, ¿verdad? La cultura judía era la tradición oral, todos se lo aprendían de memoria. Hoy día vivimos en una cultura donde la gente cada vez tiene menos vocabulario, ¿sí? Menos memoria retentiva. La verdad es que la cultura judía era muy distinta. Todo, la verdad es que lo guardaban, lo almacenaban en la mente, por fragmentos. Entonces, a esos fragmentos Rudolf Bultmann le llama las logias y los querigmas, ¿ya? Las logias y los querigmas, los mensajes y las enseñanzas, ¿ya? Las predicaciones y las enseñanzas, digamos que en bloques de enseñanza. Cuando tú consideras que el autor, no sé si alguien va a hacer alguna pregunta. Sí, quería hacer yo una pregunta. Ujú. Adelante, adelante, si alguien quería hacer una pregunta. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Aló? Sí, te Ya, escuchamos. ya, mi pregunta Estás muteada. No, ahora no te escuchamos. ahora Ahora sí. estaba preguntando que en cierta manera, con lo que usted está conversando, para que me aclare un poco esta imagen, sé que estamos hablando de los evangelios, pero en cierta manera esta metodología de debate crítico es porque a veces se quedaron afuera todos los libros apócrifos porque estaban escritos de una manera que no mostraba mucho la fe ni nada, sino que era netamente algo más histórico, concretamente de una metodología de debate crítico. Reformúlame la pregunta porque te fuiste a otro tema y como Sí, me fui a estamos, otro tema, pero me refiero al lo que está planteando, que lo que debate crítico es más, esa metodología es más histórica, literaria, que lleva una cierta manera de aprender, pero sin practicar o sin llevar a algo más profundo. Y la metodología de debate hermenéutico habla de una intención narrativa para transmitir la fe. Entonces, para entender el concepto, por eso que quiero más, es mi pregunta, para entender perfecto. estos dos conceptos, esos libros, cuando, por ejemplo, deuterocanónico, apócrifo, no sé cómo le llaman, cierta manera quedan fuera cuando hicieron todo esto porque no transmitía una fe, sino solamente era algo narrativo histórico que usaba más una metodología literaria del debate crítico. Realmente no. Digamos que el tema de los apócrifos es de varios siglos antes de la metodología crítico-histórica.
Digamos que la metodología crítica histórica emerge en el siglo XVII, XVIII, XIX, o sea, ese es su apogeo, ¿sí? Es una metodología que tiene un origen humanista, el hombre tratando de responder a partir de la razón, preguntas característicos para saber. Claro, pues, digamos que de hecho el método crítico no es algo que se aplique netamente al texto bíblico. Es un método para tratar de rastrear, de hecho se aplica a todo tipo de literatura, en el caso de la literatura, para rastrear el origen. ¿Quién escribió esto? Si el autor realmente es el autor o no es el autor, si el documento es o no fidedigno. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de temas legales, se tiene que hacer un estudio crítico para comprobar si realmente el documento tiene la antigüedad que dice tener, ¿sí? O si el autor realmente es quien dice ser. Esta metodología se comienza a usar en la época del siglo XVII, siglo XVIII especialmente, siglo de las luces, racionalismo, humanismo, donde el hombre, a partir de la razón, quiere encontrar una respuesta lógica a preguntas que tiene. Entonces, en esa época, ya se le comienza a aplicar al texto bíblico una metodología que se aplicaba a todo tipo de texto, que no era necesariamente sagrado, todo tipo de literatura, ya de ficción, legal, o sea, eh, eh, todo tipo de literatura, ¿sí? No, no exclusivamente bíblica. Lo que estoy planteando con esto es que aun cuando efectivamente este método tiene bondades, porque lo vamos a mirar, tiene bondades, se queda corto. ¿Por qué se queda corto? Y mira, porque ve al autor bíblico como un compilador. Y ese es un problema. Porque si solamente se trató de copiar o de prestarse información, eso nos deja en jaque respecto a qué es la inspiración divina, qué es la revelación, lo que tenemos en la escritura, en este caso en los evangelios, es o no es palabra de Dios. Si solamente son compiladores, hoy me queda como que la duda, realmente a uno le va quedando la duda. Por lo tanto, mira que el objetivo que tiene los métodos, porque son varios métodos histórico-críticos, en rigor es reconstruir la historia del texto, cómo nos llegó a nosotros en la versión en que la tengamos. Conocer esa historia es súper importante, pero no es el todo, no es el todo, ¿sí? Cuando vamos al enfoque hermenéutico, ¿ya? Al teológico, el, al autor se lo ve como un testigo, en muchos casos un testigo ocular de los hechos. Y mira que eso, una cosa es un compilador y otra cosa es un testigo, ¿sí? Marcos es un testigo, Mateo es un testigo. Lucas, mira que Lucas no es testigo, pero Lucas es teólogo y es intérprete inspirado. Entonces, mira cómo dos metodologías tienen un paradigma totalmente distinto, muy distinto, ¿sí? Por lo tanto, cuando se ve al autor bíblico como un testigo cuando lo fue, como un teólogo, es decir, que hay una intención teológica en darle cierto orden a los relatos. Porque, ¿qué es lo que se pregunta la crítica? ¿Por qué está este orden? ¿Por qué están estos datos? ¿Por qué acá se omiten? ¿Por qué acá se contradicen? Realmente el debate hermenéutico, bíblico hermenéutico, más bien se pregunta, ¿no será que la alteración de la secuencia de los relatos responde precisamente a una intención teológica? Y realmente uno va descubriendo de que es así. ¿Ya? Yo digamos que les estoy haciendo spoiler, porque esta es como que la introducción. Uno va descubriendo de que mucho de lo que la crítica plantea realmente no hay cómo comprobarlo. No hay cómo comprobarlo. O sea, por ejemplo, ¿qué te digo? Con esto de la crítica, Bullman
y lo cito a él porque él habla del tema sinóptico, ¿ya? Y él habla desde la crítica histórico, ¿sí? Eh, Mira que finalmente él haciendo todo, usando todas estas críticas, llega a la conclusión de que las palabras de Jesús en Mateo 28, que nosotros lo vamos a estudiar, ¿verdad? La gran comisión, realmente nunca las dijo Jesús. Esa es la conclusión a la que llega Pullman, usando estos métodos. ¿Será que el método está errado o hay un problema con la cosmovisión del que usa el método? ¿O le faltan más elementos de juicio? ¿Sí? O sea, quiero que miren las implicancias. ¿Ah? Yo reconozco las bondades de los métodos histórico-críticos. Yo uso los resultados de muchos de los métodos de la crítica histórica, pero la crítica histórica está parada en racionalismo, en humanismo, es decir, donde el centro del universo es el hombre, donde el que tiene las respuestas es el hombre. Y cuando tú te acercas a una metodología, y mira que estamos hablando de metodología, método científico. Los métodos críticos son científicos, ¿sí? Por la metodología que tienen. Yo les recomiendo, es un libro realmente muy denso, de Thomas Kuhn, La revolución de las estructuras científicas. No sé si alguien alguna vez ha escuchado hablar del autor o de este título. La revolución de las estructuras científicas. Es un libro muy denso. Pero ¿qué finalmente es lo que plantea Kuhn? Que el método científico y la comunidad científica emerge en una época donde el paradigma, es decir, el camino para llegar a la verdad, para descubrir la verdad, es la razón y es la ciencia. Por lo tanto, todo lo que no se puede demostrar a través de ese paso a paso científico no existe. Y es así como usando el método científico, muchos teólogos han elaborado una teología secular. No dice teología secular. ¿Cómo es eso de teología secular? O sea, que a través de estos métodos, y sobre todo el método científico, ellos llegan a la conclusión de que como no se puede demostrar que Jesús resucitó o no se pueden demostrar los milagros que narra la Biblia, por lo tanto los milagros no existen. O sea, lo que estoy planteando aquí en el escenario, antes de mirar las bondades, es, vamos a mirarla, pero no nos vamos a emocionar, vamos a pretender ser objetivos. ¿Por qué? Porque Kuhn llega a demostrar que realmente el método científico solamente puede explicar los fenómenos que están dentro de su alcance. ¿Y qué es lo que está dentro de su alcance? Todo lo que se pueda verificar. ¿Cómo y qué es lo que tú puedes verificar? Lo que tocas, lo que ves. Entonces, mira que deja fuera del alcance lo espiritual. Entonces, como lo espiritual, tú no lo puedes descubrir, analizar, o sea, científicamente hablando, entonces viene la duda, ¿no? No existe. Ahora, este paradigma de acercarse a la realidad a través de eh, el método científico, ¿qué generó en la práctica? Mucho escepticismo. ¿Y qué es lo que plantea Kuhn?
Mira que cuando un paradigma en una época de la historia no logra dar respuesta a las problemáticas humanas, como es la modernidad, lo moderno, porque mira que la modernidad viene después de la Edad Media. En la Edad Media y en la Edad Antigua, el paradigma era, o sea, todo se explicaba a partir de la fe, a partir eh, de la superstición, y allí se cometieron muchos abusos. Acuérdese, la Edad Media, o sea, cuánto abuso en nombre de la religión, en nombre de Dios. Entonces, cuando esa forma de entender la realidad, de ver la realidad, no te convence y realmente genera mucha corrupción, entonces, esa no es la manera adecuada de acercarse a la realidad. Por lo tanto, surge el humanismo, que era muy necesario. Sin humanismo, por ejemplo, no hubiese habido reforma protestante. Claro, o sea, hay que verlo en el equilibrio. El problema fue que cuando ya llegamos al siglo XVII, siglo XVIII, ya la fe no era el medio, y por lo tanto la escritura no era el medio para entender la realidad, lo era la razón humana. eh, lo era el método científico, ¿sí? Y el problema con ello es que desafortunadamente hay muchos fenómenos que tú no los puedes explicar. Eso es un problema que tenemos en Chile. Soy chilena. No los podemos explicar con la razón. ¿Por qué hay tanto escepticismo en Chile? Porque todo lo pasamos por la razón. ¿Por qué cuesta ver milagros? Porque todo lo cuestionamos. Entonces, mira que cuando tú analizas el resultado de esta forma de acercarse a la realidad, que lo hace desde el materialismo, el paradigma del método científico y de los métodos histórico-críticos es el humanismo y el materialismo. ¿Qué generó esto en la práctica? Castró a la humanidad. ¿Por qué? Porque todo lo que no estaba en el marco de lo racional, de lo lógico, de lo científico, no tenía valor. De allí, por lo tanto, que a partir de estos siglos, todo lo que tuviera que ver con fe o con espiritualidad o con cristiano se considerara retrógrado. No sé si me hago entender. Y allí es donde surge otro paradigma. Hoy en día, después de la edad moderna, ha venido la edad postmoderna. Y mira que la edad postmoderna viene a rechazar el paradigma de la edad moderna. Es todo lo opuesto. El paradigma de hoy en día es el rechazo absoluto a todo tipo de autoridad. El Estado, la religión, la fe. Es lo que tú ves en las generaciones nuevas. Es otra forma de acercarse a la realidad. Y hoy día, tú ves, por ejemplo, incluso en el campo de la hermenéutica, unas hermenéuticas que pretenden acercarse al texto bíblico desde unas lecturas que responden realmente a, a la forma en que hoy en día vemos el mundo, ¿sí? Y eso es muy interesante, ¿sabes por qué? Porque finalmente estos métodos que son de mucha ayuda porque nos dan luz, se olvidan de que el texto bíblico es palabra de Dios, que estos autores son intérpretes inspirados y que realmente, sí, efectivamente, hay algunos textos bastante complejos, pero en la mayoría de los casos esas discrepancias se pueden entender desde una correcta hermenéutica y desde un correcto enfoque teológico, es decir, captando la intención teológica del autor. No hay que desmembrar los evangelios.
Porque mira que, volviendo acá, ¿no? Finalmente, desde la crítica, ¿saben lo que han hecho con la escritura? Que el texto bíblico se transforma en una suerte de rompecabezas, una colcha de retazo, que esto de acá, que esto, pero no hay coherencia. Es un rompecabezas que hay que armar. Desde en la otra vía, realmente lo que tú ves es que aquí hay un texto querigmático, hay una propuesta de fe coherente. Es coherente, pero ¿cuándo? Cuando la entiendes desde la intención del autor bíblico. Te tienes que meter en la mente del evangelista. Tienes que meterte en el contexto de la cultura y de la comunidad destinataria. Tienes que entender internamente cómo funciona esta narrativa, que realmente es una narrativa teológica, ¿sí? No descartamos el enfoque crítico en lo absoluto, pero cuando tú se acercas a la Biblia y en este caso a la problemática sinóptica solo desde el enfoque crítico, sí es probable que termines creyendo que la Biblia no es palabra de Dios, que mucho de lo que está allí simplemente es palabra de hombre. ¿Por qué? Porque el paradigma desde el que se para la crítica es humanista. Y eso uno debe de reconocerlo. O sea, por eso yo les digo, estudiar esto, y yo les dije que esto era como lo más denso de lo que vamos a hablar, lo demás va a ser mucho más, más pastoral, más, sí, pero digamos que necesitamos, ¿sí? Tener este cuadro panorámico completo. Es muy interesante usar la crítica, mirar las discrepancias o mirar lo que algunos consideran los errores. Ese es un primer acercamiento, pero tú no te puedes quedar con la lectura de que aquí hay un error, desde el punto de vista de quién está el error. Si tú no haces un trabajo exegético y solamente lo miras desde el punto de vista de armar este rompecabezas, no vas a encontrar coherencia. ¿Por qué? Porque no trabajas desde la intención del autor. Y en este caso, no solo del autor bíblico, el que escribe, sino desde el autor divino. Mira que el estudio de la crítica es muy productivo, porque nos permite tener un contexto matemático. Esto realmente es muy sabroso. Esta es la parte buena de la crítica, ¿sí? Mira, te permite saber la cantidad de versículos que tiene ya cada texto. Marcos tiene 661, Mateo tiene 1068, Lucas tiene 1149, que son los sinópticos. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? La arquitectura. A esto te ayuda la crítica, a mirar la arquitectura. Mira que Mateo tiene 1068 versículos. De estos, 430 son exactamente iguales a los de Marco. Entonces, iguales, o sea, palabra por palabra. Entonces, esa parte es muy interesante. Te da esa herramienta, te da ese insumo. Lucas tiene 1149, de los cuales 350, mira, son de Marcos, o sea, calcaditos. Esa parte tú dices, ¿qué pasó acá? Necesito una explicación, ¿sí? Y la crítica te ayuda a entender la explicación, pero no te da el cuadro completo, ¿sí? Por otro lado, también uno va descubriendo de que hay lo que los estudiosos han denominado el documento Q. O sea, ¿y qué es el documento Q? Un documento que realmente no existe, que son 250 versículos que los tiene Mateo, no están en Marcos, no están en Lucas, ¿sí? Perdón, están en Lucas, pero no están en Marcos. Entonces uno dice, ok, están en Mateo, están en Lucas, no están en Marcos.
Y luego uno va viendo que de todos esos 1068 que tiene Mateo, 300 son propios de Mateo, o sea, no están en los otros evangelistas, son de su propiedad o de su autoría. Y 500 tiene Lucas, propios de él. Entonces, esa parte es muy interesante, sí nos ayuda, sí nos da herramientas, sí nos da herramientas. Pero cuando tú solo te quedas con los datos, ahí voy a usar una analogía, no tienes el cuadro completo, ¿ya? Por ejemplo, el documento Q. Esto es muy interesante, ¿no? Esto no está en Marcos, y lo sí lo tiene Mateo y lo tiene Lucas. Y ahí tenemos, por ejemplo, ejemplos. El Sermón de la Montaña. ¿De dónde lo saca Mateo y Lucas? No lo sacan de Marcos. ¿De dónde lo sacaron? La narrativa del bautismo, ¿sí? Los relatos de las tentaciones también. ¿De dónde lo sacó? Porque son muy parecidos. Claro, hay una secuencia diferente entre Lucas y Mateo, ¿ya? Luego entonces tú puedes descubrir, porque alguien podría decir, desde la crítica, aquí hay un error, porque ¿qué es lo que se pregunta la crítica? ¿Cuál fue el primero como para determinar cuál es el orden correcto? Pero cuando tú vas a estudiar separadamente a estos evangelistas, descubres que cada uno tiene su enfoque teológico en esa narrativa. Por lo tanto, el orden que le da los relatos tiene que ver con lo que él quiere enseñar, manifestar, ¿sí? Como lección a la comunidad destinataria. Ahorita obviamente no lo estamos haciendo como para que dé el ejemplo, simplemente estamos planteando la problemática sinóptica, ¿sí? Y aquí tenemos también algunos textos que ya son propios de cada uno de estos dos evangelistas. En el caso de Mateo, ¿sí? El relato de los reyes magos, no aparece en otro evangelio. Ya la parábola de las 10 vírgenes. En el caso de Lucas, por ejemplo, las anunciaciones que se dan, ¿verdad?, el nacimiento de Jesús no aparecen en ningún otro relato. A eso se le llama entonces las fuentes M, que es la de Mateo, y L, que es la de Lucas. Y surgen, por lo tanto, distintas teorías, teorías, ¿sí? ¿Cómo explicamos estas similitudes? Esto que tiene de este autor, pero no tiene de este, ¿sí? O estas discrepancias. Entonces, una teoría es la dependencia literaria, o sea, se copiaron entre sí. ¿Ya? Un evangelista usó el texto redactado de otro como fuente primaria. ¿Puede ser? Claro que puede ser. Puede ser. Fuentes comunes, como por ejemplo el tema de la fuente Q, ya que no conoce Marcos, pero sí, por supuesto, es información que tiene Mateo y Lucas. Y la tercera es intervención divina, ¿ya? O sea, que realmente llegan al documento por intervención divina, ¿sí? ¿Y a qué se debe entonces esa similitud? Según la teoría que está acá, la tercera, precisamente esa costumbre que tenía el pueblo judío de aprender todo de, de memoria. Mira que estas son las principales hipótesis respecto a cuál se escribió primero. Mira que durante muchos siglos, desde la época patrística, se pensó que el primero que se escribió fue Mateo. Los padres de la iglesia creían que Mateo fue el primer evangelio que se escribió, le siguió Marcos y después Lucas. Luego, mira que está esta corriente que surge precisamente, o resurge más bien, en el siglo XX, ya, que es la que ya habíamos mencionado, pero con algunas modificaciones. Mateo, Lucas
y de ellos bebe Marcos. Está la teoría de las dos fuentes, ¿ya? ¿Cuáles son esas dos fuentes? Marcos, es decir, Marcos sería el primero que seguramente se escribió, y de este beberían Mateo y Lucas, además de una fuente Q, ya que no se sabe dónde está. Y también está, estas son las principales, obviamente que hay otras adicionales. Está, ¿verdad? Que es digamos que lo que más se plantea hoy en día, que es el primer evangelio que se escribe, es el de Marcos. Sí, el de Marcos. Luego el de, bueno, Mateo y luego finalmente el de Lucas. Y este va sin fuente Q, ¿no? Este va sin fuente Q. Digamos que básicamente esas son las principales teorías. Y ya en el cuadro comparativo, tú puedes mirar allí, ¿no? Y aquí tenemos, de hecho, las fortalezas y las debilidades de cada una de estas teorías. La que mencionábamos al inicio, que es la de la época de la patrística, respeta la tradición. Digamos que siempre interesante, ¿no? Respetar lo que desde el inicio se creyó. Solo que esto no logra explicar el griego rústico de Marcos. No es tan elaborado. Los otros evangelios están mucho más elaborados, literariamente hablando, incluso hasta teológicamente hablando. ¿Sí? Eh, Está, ¿verdad? Esta otra que mencionábamos, Mateo, Lucas, Marcos, resuelve esos acuerdos menores, o sea, donde coinciden. ¿Sí? Bien. Y esta obviamente exigiría creer que Marcos condensaría textos largos para crear uno menos pulido. Eso realmente no me lo creo. No. O sea, por eso digo que esto va más allá de la crítica, porque realmente tú necesitas conocer la teología del libro, ¿ya? El contexto destinatario, en fin. Está la teoría de las dos fuentes, que tiene fuente Q, que explicaría muy bien, ¿verdad?, las coincidencias entre los dos grandes evangelistas y la brevedad de Marcos. La única debilidad es que depende de esta fuente Q que realmente nadie conoce. O sea, me explico, no hay un manuscrito que diga, esta es la fuente de la que bebió. No existe. Y, ¿verdad? La que está en boga, Marcos sería el primero, luego Mateo y finalmente Lucas, mantendría la prioridad de Marcos, sin inventar documentos perdidos, y requeriría probar que Lucas utilizó a Mateo y alteró radicalmente la estructura de Mateo. Si ustedes me preguntan cuál creería yo que es la más, yo me voy por la última, pero no lo plantearía en términos como está escrito allí. O sea, esto está escrito desde la crítica. No, cuando tú vas a estudiar el Evangelio de Lucas, uy, no, él es un teólogo por excelencia, teólogo por derecho propio. Y vuelve el Evangelio, o más bien el querigma primitivo, porque sí, o sea, hay razones literarias, hay razones temáticas, ¿sí? Que explicarían que efectivamente el primer evangelio que surge, estructurales, es el de Marcos. Mira que Marcos tiene una estructura que le llaman los estudiosos el querigma primitivo. O sea que concretamente, ¿qué es lo que me resume? La vida de Jesús, que arranca con qué. Entonces ahí es donde están el ministerio del Señor, los milagros del Señor, la pasión de Jesús, la muerte de Jesús, o sea, el querigma primitivo, que básicamente fue lo que se predicó oralmente, oralmente. ¿Qué hizo Lucas? Transformó este querigma, esta estructura, este esqueleto, que ya lo vamos a mirar la próxima semana cuando ya entremos al contenido concreto de Marcos. Pues claro, le da una vuelta total. Pero cuando tú descubres la intención teológica de Lucas, tú dices, wow, oh, oh, ¿está mintiendo? No está mintiendo. Ahora, interesante, porque Lucas es el más histórico. Diríamos que Marcos es el más cronológico.
en la secuencia, es muy cronológico. Pero Lucas es muy histórico porque Lucas se encarga de darte toda la referencia geográfica, política, o sea, te ubica en el contexto. Por lo tanto, es súper extraño que él me saque un pasaje que en Marcos está por allá en la mitad del ministerio y me lo coloque al principio. O sea, ¿por qué hace eso cuando él se dedicó precisamente a que fuera muy ordenado, muy organizado? Hay una intención teológica. Entonces, a eso voy, a que realmente muchas de las aparentes discrepancias se explican desde una hermenéutica del género evangelio, de una hermenéutica del género narrativo histórico y, por supuesto, desde un enfoque teológico. Mucho, 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 mucho. ¿Sí? Bueno, vamos a ir ya concluyendo. ¿Por qué la crítica histórica necesita la intención teológica para comprender los evangelios? ¿Sí? Porque entender cómo se escriben, o sea, cómo nos llegaron estos evangelios es la mitad del viaje. Falta el para qué. Y realmente el para qué en la práctica es lo más importante. Porque muchos se quedan entrampados y debaten y debaten y debaten del cómo, pero nunca del para qué. Y ahí se quedaron. Y realmente, si tú te quedas allí, no te sirve mucho comprender toda esta problemática, ¿sí? Otra razón, eh, porque realmente, y me gusta esta analogía, ¿no? Cuando tú solo te enfocas en la evidencia, y llamo yo evidencia, porque no hay mucha evidencia de muchas cosas, hay muchas hipótesis, de la crítica, es como que tú estuvieras analizando una piedra, la composición de la piedra, y la miras y la remiras, ¿verdad? A propósito de lo que es el análisis de la composición y la estructura de los textos. Y te estás perdiendo el edificio del que hace parte esa piedra. No sé si me hago entender, la catedral, por poner, ¿verdad?, el ejemplo de la ilustración. Y ahí es donde está la intención teológica. No está en la piedra, está en el todo, no está en las partes. Cuando tú te enfocas en las partes y pierdes el todo, realmente no captas la intención teológica, que revela para qué se construyó el edificio y qué es realmente lo que busca inspirarnos a nosotros. Abordar los evangelios ignorando su propósito teológico es admirar la piedra y olvidar el templo, la catedral, el edificio. ¿Sí? El riesgo, ¿no? Que como digo, es importante la crítica, pero cuando tú solo te enfocas en la crítica, este descuido de no ponerle cuidado, no ponerle atención a la intención teológica, te genera por lo menos 5 debilidades en la interpretación de la palabra. Y eso sí, digamos que ya es un poco más serio. El Evangelio no es un documento de recorte y de pegue. O sea, Dios mío, mira lo que vemos ahí en pantalla, ¿no? Porque realmente es un error pensar que los evangelios es una colcha de retazos. O sea, no. Cada autor realmente, cada evangelista es un teólogo creativo, inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Y en esa inspiración divina podía tomar tradiciones orales, claro, Lucas lo hizo. Lucas lo hizo, él investigó. Mira que el Espíritu guió a Lucas a preguntar, o sea, hizo investigación de campo. Allí estuvo el proceso de inspiración. Y luego, obviamente, seleccionó. Y esa selección se entiende que responde a qué? A una intención teológica. Omito esto, muevo esto de acá, ¿sí?
Y bueno, como se menciona allí, ¿no? Esas modificaciones, por lo tanto, más bien responden a una decisión pensada en por y para una comunidad en particular. La otra debilidad es que uno atomiza la fe, porque la crítica te descompone a tal punto las perícopas o los párrafos, que concretamente, mira, los va reduciendo a anécdotas desarticuladas. ¿Sí? Y te impide ver la unidad narrativa, porque realmente todos los relatos, aunque narran distintos episodios, están concatenados. Y hay secciones, o sea, sí, y creo que la imagen es muy elocuente. Aquí tenemos una tercera debilidad. ¿Ah? La crítica concretamente lo que critica es que hay errores gramaticales, de estilo, y trata obviamente de explicar esos cambios, incluso de numéricos, de que son 2, de que son 10. Eh, sí, desde, precisamente desde esa crítica. Y eso hace que finalmente no logre captar las ventanas cristológicas. ¿Sí? O sea, se concentra tanto en las discrepancias que no logra captar que precisamente cuando en un relato se omite, en el caso, por ejemplo, de Lucas, se omiten detalles decorativos que aparecen en otros textos o se añaden, es porque, por ejemplo, y lo vamos a mirar, Marcos nos presenta un rostro de Jesús muy particular. Y es ese enfoque, esa parte del rostro de Jesús, el que quiere que quede plasmado en las narrativas. Por lo tanto, hay elementos accesorios que él no va a incluir. ¿Sí? Lucas es muy carismático, por eso le interesa mucho el tema de la oración. ¿Te das cuenta? O sea, Lucas me dice que el Señor está orando cuando se abrió el cielo. ¿Por qué me dice eso? ¿Y por qué Marcos lo omite? Ah, porque el rostro de Jesús en Lucas es carismático, es pentecostal. O sea, tiene una relación directa con la comunión y la relación con el Espíritu de Dios. O sea, te das cuenta cómo realmente cuando tú comienzas a ir al detalle, al detalle, al detalle, muchas veces ni siquiera es un tema de forma literaria. Tienes que captar el espíritu teológico que hay allí, ¿sí? Bueno, ahí hay un ejemplo, ¿no? Se nos ha ido el tiempo, ¿ya? Pero vamos captando, ¿no? Vamos captando. ¿Nos ayuda la crítica? Claro que sí, pero es una parte del viaje. No te puedes quedar parado allí. Tienes que avanzar a lo siguiente. Y es lo que precisamente vamos a hacer. Mira que aquí tenemos otra debilidad, ¿no? La pérdida del retrato particular de Jesús, porque cada evangelista te da un retrato concreto de Jesús, distinto al otro evangelista. Y tú necesitas captar ese rostro de ese que te da de Jesús, ese evangelio, e incluso luego también necesitas tener todos. Porque si solo te enfocas, por ejemplo, en la cristología de Marcos y no en la de Mateo, tu cristología también va a estar incompleta. Entonces, mira qué interesante ya este aspecto, ¿no? Entonces, la invitación es a descubrir, es un solo Jesús, es un solo retrato, perdón, es un solo Jesús con tres retratos, hablando concretamente de los sinópticos. Eso es muy, muy bonito. Nosotros ahorita vamos a estudiar Marcos, el retrato de Marcos que nos hace de Cristo y de cómo ese Cristo de Marcos o ese Jesús de Marcos nos va a plantear varias verdades
Imagínate, el Evangelio de Jesucristo. Uy, ya con eso arrancó con toda Marcos, ¿ya? Hoy día hablamos de lo más denso, pero era necesario, ¿sí? No sé qué te pareció, cómo lo abordamos, David. Si tú te das cuenta, yo de a una voy como que cortando, ¿no? O sea, sí, la crítica es beneficiosa, pero ojo, porque está sustentada en humanismo, está sustentada en materialismo. Y el materialismo no tiene explicación para todo. El humanismo, el hombre por el hombre, no tiene respuesta a todo, ¿sí? Y quisiera escucharte entonces a ti, David, y si alguien tiene algún comentario. Muchas gracias. Sí, me resulta muy claro poder entenderlo y hacer esa observación. Y quienes hemos estudiado de alguna manera nos damos cuenta de algo que existió desde siempre de muchos hermanos muy pentecostales que decía que el estudio bíblico nos apartaba del espíritu. Y la razón es porque estudiábamos idioma, historia, cosas que no tenían nada que ver con lo espiritual que se entendía en la época. De pronto entender a nuestros hermanos así, eh, le encontramos razón, puesto que todo lo quisimos explicar de manera científica y descuidamos el aspecto espiritual del texto o la inspiración a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando analizamos esto desde la perspectiva que usted nos plantea, y yo quiero hacer como un paralelo, no estoy hablando del mismo tema, pero sí, cuando lo vemos el análisis bíblico del aspecto solo crítico y descuidamos el aspecto espiritual, evidentemente descuidamos lo esencial de los evangelios, lo esencial de la Biblia. Entonces, claramente hay herramientas que nos permiten interpretar o entender o dar un poco más de luz a los textos, pero no es suficiente. De ahí a que, no sé, Rey de Gloria y actualmente Set tienen como un eslogan, palabra y espíritu. No se puede descuidar uno del otro. Si bien utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para poder dar la mayor explicación al texto, pero no descuidar que esto fue inspiración, que esto tiene que ver con una verdad eh, inspirada por el Espíritu Santo y que tiene necesariamente que ver con aspectos divinos que están muy lejos de nuestra humanidad. Entonces, la manera que lo explica, que para muchos de quienes están empezando su estudio, puede ser complejo y como dijo usted, es ladrilloso, ripioso, que es un poco más complejo porque es teoría, porque es una cuestión un poco más, uno puede decir, compleja de entender, que a veces lleva años poder comprender esto o mucho tiempo de estudio. En una clase puede ser muy complejo, pero aún así considero que fue muy claro poder expresarlo de la manera que lo expresó. Así que yo no sé si vamos a poder tener esta presentación en PDF, pero al menos quienes tengamos el acceso al video y lo podamos revisar, vamos a poder evidenciar que esto es mucho más sencillo de lo que parece, solo que el primer aspecto o a primera impresión resulta un poco más complejo. Así que me pareció genial, las gráficas, como siempre, muy, muy lindas, muy aclaratorias. Maestra, muchas gracias. Eh, Me gustaría que alguien más hablara y pudiera darnos a conocer su impresión, pese a que Daniel y Macarena dijeron que es primera vez que estudiaban. eh, Ellos eran miembros de la iglesia del pastor Carlos Navia, así que un maestro y me imagino que muchas cosas también aprendieron ahí con él. Entonces, independiente de que no formalizaran sus estudios bíblicos así tan como una secuencia o sistemática, desde luego que con él tienen que haber aprendido muchas cosas también. Muchas gracias. Bendecimos a todos nuestros hermanos, bendecimos este tiempo y me gustaría escuchar a alguien también, como usted lo mencionó, para ver cuál es su impresión con respecto a esta primera clase. Perfecto. ¿Quién dijo yo? Yo, Perfecto. fue muy práctico. Encontré que fue yo que sufrí con epistemología, sentí que lo hizo muy sencillo, muy fácil de poder comprender
la complejidad de lo que estaba intentando decir, sí, me gustó. Me encantó la primera clase, muy clarito, muy fácil para personas que tampoco a lo mejor no conocen algunos términos, digamos, y que son realmente necesarios para lo que vamos a ingresar después. Así que no, feliz y agradecida de tenerla de nuevo como maestra. Un placer, un placer. Y entonces, ¿qué te voy a pedir, Pastor David? Bueno, ahí usuario también va a hablar, que por favor por el correo me pudieras enviar el correo de todos los participantes para hacerles entonces compartido el material. Y alguien ahí está levantando la manita. Eh, yo tengo una pregunta más que todo porque me la vengo haciendo hace tiempo. Es como, ¿cómo podemos distinguir entre el mensaje original de Jesús y la interpretación eh, que las personas hacen hoy a los evangelios? Siempre me gusta usar, todos cocinamos, ¿verdad? ¿Sí? Huevo, no sé, algo cocinan. Sí, o sea, si uno quisiera, por ejemplo, preparar, a ver, algo rico de Chile, puré ¿con qué? ¿Qué dijo Estercita? Cazuela. Ay, bueno, cazuela. ¿Cómo tú logras preparar una rica cazuela? ¿Cómo logramos que un grupo, no sé, de 100 personas prepare una rica cazuela? O sea, preguntando, ¿no? ¿Cómo logramos que todos lleguen a la misma conclusión? A la idea exegética. Aplicaciones hay muchas, pero idea exegética es la que el autor tiene en mente. No sé si a ustedes les ha pasado que de pronto han estado viendo algún programa de comida y siguen, ¿verdad? Y van haciendo todo lo que dice y van con los ingredientes y tienen todo. Y resulta que al final ustedes descubren que no les quedó rico. O sea, que les quedó desabrido, que se les quemó. Y usted dice, pero sí, hice todo lo que tenía que hacer. Tenía los ingredientes, ¿verdad? Entonces, algo similar ocurre. Mira que cuando hablamos de la hermenéutica, que es la ciencia de la comunicación, de la interpretación, que te da herramientas, te da reglas, ¿sí? Reglas para poder entender un mensaje, una comunicación. La hermenéutica es una ciencia y es también un arte, como preparar un plato de comida, es una ciencia y un arte. Las que son aquí dueñas de casa, las que cocinan, los hombres que preparan también comida lo saben muy bien. O sea, tú para preparar cazuela, científicamente, o sea, hablando de esto es así, tienes que tener unos ingredientes. O sea, tú no le vas a echar azúcar a la cazuela, tú le vas a echar sal. O sea, ¿por qué una cazuela podría no salirte como se supone que te debería salir? Porque quizá en ese proceso de interpretación estás usando herramientas que no se ajustan a ese género literario. Tú necesitas entender qué tipo de lenguaje, de género, usó el autor. Cuando tú captas cuál es el género, en este caso es el género evangelio, ¿sí? Y también es la narrativa histórica. Y luego hay otras formas literarias menores, como parábolas, como máximas. Cuando tú captas qué necesitas preparar, en este caso cazuela, en este caso identificas el género, ya sabes que hay una serie de ingredientes, o en este caso de paso a paso, herramientas que tú debes aplicar para entender el significado. Pero no basta con lo científico. Mira que lo científico te habla entonces de un paso a paso. Si tú te saltas un paso, o sea, si tú le quitas un ingrediente al plato de la cazuela, no te va a quedar. No vas a llegar al significado. O sea, tiene que ver con ello, ¿sí? Tiene que ver con unos requisitos incluso. Y luego también tiene que ver con lo artístico. ¿Quiénes cuando se casaron quemaron el arroz? O sea, aunque tú tengas los ingredientes y hayas visto a tu mamá hacerlo, ya cuando te toca a ti es otro cuento. Entonces, este arte de saber qué herramientas necesito usar y cómo las uso también se desarrolla con la práctica.
¿sí? Entonces tenemos una ciencia, tenemos un arte y por supuesto tenemos al intérprete. Lo más difícil del intérprete es ser objetivo, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a procurar hacer. Ya se nos fue la hora, vamos a respetar la hora, pero es por eso, es porque no toman en cuenta los elementos científicos que hacen parte del proceso para interpretar un texto, es porque les falta pericia, práctica, o es porque muy seguramente, y esto es muy interesante, porque realmente están haciendo en lugar de una exégesis, una eisegesis, es decir, le están metiendo unas ideas al texto, a la intención del autor, que nunca estuvo en la mente del tal. Por lo tanto, sacan unas conclusiones, o sea, ¿sí? Disparatadas. Entonces, por eso es tan importante hablar de y descubrir la intención del autor, que entiendo, no solamente es el autor bíblico el que escribe, sino es el autor divino, el que inspira, ¿ya? Concretamente aquello. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga y les recomiendo entonces que próxima semana que vamos a mirar, igual les vamos a, próxima semana. El discipulado. Sí, que pueden leer, bueno, todo el Evangelio, pero concretamente los primeros 3 capítulos. Con los primeros 3 capítulos ya de Marcos está perfecto. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder reunirnos, de poder compartir tu palabra, de poder en esta oportunidad hablar de un tema que no es sencillo, sobre todo cuando uno no lo ha escuchado antes, pero te damos gracias, Señor, porque también nos permites, primero, apreciar de una manera adecuada la crítica, o cumple un rol muy importante porque nos permite detectar variables, datos estadísticos, elementos gramaticales, literarios, históricos importantes. Gracias por ello. Pero también reconocemos que no es suficiente, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo para que nos pueda guiar, Señor, en las decisiones que nos permitan, Señor, también poder usar las herramientas adecuadas para acercarnos al texto, que no es un texto humano, Señor, que no es un texto de recortes, de copias, de retazos, Señor, no. Es tu palabra, Señor. Es tu palabra, Dios. Y te pido que nos capacites por tu espíritu para precisamente acercarnos a ella con esta convicción, con este entendimiento. Es tu palabra, Dios. Es tu palabra. Y aun cuando hay distintas traducciones, Señor, podemos a través de los recursos que nos da la crítica incluso, y especialmente la hermenéutica, Dios, tener más luz, ya tener más luz. Pero necesitamos la iluminación de tu Espíritu Santo y es lo que te pido, Señor, que mientras durante la semana, Señor, estemos haciendo esta lectura de estos primeros 3 capítulos del Evangelio de Marcos, nos puedas mostrar tu corazón acerca de la misión discipuladora, papá. Gracias, Señor, por este espacio, por este tiempo. Te damos a ti la honra y la gloria. Y permítenos, Señor, tener una noche de descanso para también continuar, si tú también así lo permites, el día de mañana con todo aquello que has puesto delante de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Que el Señor les bendiga. Un placer. Y bueno, en contacto. Un abrazo. Muchas, muchas bendiciones. Buenas noches. Buenas Bendiciones a noches. todos también. Buenas Bendiciones. noches. Bendiciones, Bendiciones. bendiciones Muchas a Muchas bendiciones. todos. gracias. Chao, muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones.